Bueno, muy buenas tardes para todos. Después de la charla del doctor Andrés Ochoa, es un poco difícil hablar de esos temas tan álgidos, pero vamos a tratar de hacerlo de una manera concreta y que sobre todo sea algo muy útil para todos ustedes, teniendo en cuenta que aquí coexistimos diferentes profesiones y que de alguna u otra manera los temas que vamos a tocar hoy además pueden ser muy útiles para ustedes y para sus clientes. Hemos decidido dividir esta conferencia en dos espacios o en dos sesiones precisamente porque hay varias disposiciones, algunas un poco fáciles de entender, otras con algunos errores o imprecisiones que se las trataré de indicar a mi juicio profesional y que muy seguramente serán objeto de pronunciamiento posteriormente por las autoridades judiciales, pero que debemos precisarlas porque puede generar algunos errores de interpretación. Entonces, el día de mañana compartiremos otra parte de este decreto, que es el 491 del 2020, y vamos a empezar entonces. El sábado, que fue 28 de marzo, se expidió el decreto 491 del 28 de marzo del 2020. Este decreto fue expedido por el Ministerio de Justicia y del Derecho y la finalidad específica de este acto administrativo con fuerza de ley es adoptar unas medidas de urgencia. Esas medidas de urgencia lo que buscan son varias finalidades. La primera de ellas es garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas, porque muchas personas estarán preguntando ¿y qué pasa con el funcionamiento del Estado en este tiempo? También llamar la atención para los particulares que prestan funciones públicas, que también son vitales en este momento, y además para los contratistas del Estado, tenemos algunos clientes, y elementos de protección laboral. Es decir, en ese momento el gobierno nacional también se hace la pregunta de cómo proteger a aquellos contratistas prestadores de servicios y también cómo generar medidas de protección para llevarlos hasta un punto de no pérdida. De este tema específicamente hablaremos el día de mañana. Entonces, el marco de este decreto es la función pública, la prestación de los servicios y alguna suspensión de términos interesantes para todos porque son términos tanto en sede administrativa como términos de actuaciones jurisdiccionales que adelantan entidades administrativas. El ámbito de aplicación es lo primero que debemos identificar en este tipo de normas y es que la aplicación del decreto es bastante amplia. No solamente aplica a organismos y entidades de las diferentes ramas del poder público, es decir, legislativa, judicial y legislativa, rama judicial, rama legislativa, rama ejecutiva, sino que también aplica para los diferentes órdenes territoriales. Nos referimos a entidades de las diferentes, adscritas a las diferentes alcaldías, departamentos y también órganos de control, Contraloría, Procuraduría e incluso particulares que ejercen funciones públicas. Recuerden ustedes que por el modelo de Estado que nosotros tenemos, el Estado tiene muchas cargas prestacionales para los ciudadanos, razón por la cual hay una descentralización de muchas funciones en cabeza de particulares que ejercen funciones públicas y en esa medida el decreto entiende que todos estos que acabo de mencionar, inclusive esos particulares, van a ser autoridades que desempeñan algún tipo de función pública y por esto el ámbito de aplicación del decreto es bastante amplio. El primer punto a tratar es la prestación de servicios a cargo de autoridades. ¿Qué va a pasar con los servicios que tienen las autoridades públicas? Y aquí vamos a encontrar una disposición mixta. Algunos serán presenciales, otros serán virtuales e incluso algunos otros tendrán que suspenderse siempre y cuando no sean esenciales. Lo primero que dice el decreto es que la idea es realizar todas las actividades bajo la modalidad de trabajo en casa y para ello se han dispuesto algunas entidades públicas como la DIAN en tema de aduanas, tener tecnologías de información y comunicaciones para algunos de sus empleados para que puedan seguir adelantando ciertas gestiones documentales desde cada uno de sus hogares. Esta sería la medida ideal. Pero también es cierto que en esta medida no puede ser absoluta porque hay algunos tipos de servicios que no lo permiten. Si la medida va a ser trabajo en casa, pues es necesario que las entidades en su página web, en canales oficiales o los diferentes canales de información que manejen,
pues digan cuáles serán los mecanismos tecnológicos para realizar todo el registro y respuesta de peticiones y de solicitudes. Recuerden ustedes que, por ejemplo, el derecho de petición es un derecho fundamental, lo mismo que la presentación de las acciones de tutela y el habeas corpus. Estos son algunos de los ejemplos que no se pueden suspender en cuanto a las actuaciones y que por ello se debe disponer de tecnologías de la información para atenderlas. Ahora bien, debemos advertir que no es posible en ocasiones contar con medios tecnológicos para prestar cierta clase de servicios. Y es en este caso donde el decreto dice necesariamente hay servicios que deben presentarse de forma presencial. La prestación es necesaria desde esta modalidad. Sin embargo, también es claro en advertir que no se pueden suspender servicios de manera total que sean servicios esenciales. Y a esto hacemos alusión, por ejemplo, a entidades o particulares que estén en este momento adscritos en obras donde manejen todo lo que es saneamiento, recolección de basuras y residuos sólidos, plantas de tratamiento de aguas. Estos tipos de entidades o de personas pues deberán tener dispuesta la prestación de estos servicios esenciales. Otros servicios que no sean tan esenciales pues se podrán suspender total o parcialmente, dependiendo de la naturaleza de los mismos. Es importante advertir que estos decretos con fuerza de ley, como lo dije en una oportunidad anterior, pues están sometidos a la declaratoria de emergencia sanitaria. ¿Qué quiere decir? Que una vez superados los 30 días, que por lo menos hasta hoy tendríamos ese tiempo, de acuerdo al decreto que declaró el estado de emergencia, pues no podrá suspenderse un servicio superior a este tiempo. Ya miráramos si habrá una prórroga, pero desde que no lo haya, pues será necesario retomar inmediatamente las funciones públicas presenciales luego de que cese la contingencia. Hay algunos eventos en que definitivamente no se puede suspender la prestación del servicio esencial. Recuerden ustedes que en el decreto que declara la emergencia hay unas excepciones, más o menos unas 34 excepciones, que permiten la circulación de personas, incluso de vehículos, con ciertas finalidades. Pues en este caso, muy atado a ese decreto, en esta ocasión se indica que tanto los servidores públicos y los contratistas del Estado que realicen actividades que sean estrictamente necesarias para prevenir, para mitigar o para atender la emergencia sanitaria, pues deben garantizar que haya un funcionamiento adecuado de estos servicios. A esto nos referimos como servicios indispensables o esenciales y por ende no se puede suspender la prestación de los mismos de manera presencial. Obviamente hay algún tipo de medidas que tomar, extremar algún tipo de medidas de seguridad y de salubridad, pero será necesario que lo hagan de manera presencial. Eso respecto a la prestación de algunos servicios públicos, entonces podremos tener una modalidad mixta, algunos servicios de carácter virtual por tecnologías de la información y otros necesariamente serán servicios presenciales. Aquí nos centramos un poco en el tema de las actuaciones administrativas. Algunos de ustedes podrán decir qué son actuaciones administrativas. Pues las actuaciones administrativas son todos aquellos actos o gestiones que adelantan las diferentes entidades públicas, muchos de ustedes familiarizados con los temas de fiscalización, con procesos sancionatorios, los contadores acompañando los requerimientos de información, los requerimientos especiales, la presentación de recursos. Todo este tipo de situaciones o de eventos se denominan actuaciones administrativas, que finalmente se diseñan con la finalidad pues, de adoptar algún tipo de decisión, de cambiar algún tipo de situación jurídica de las personas, de la empresa. Eso es lo que se conocen como actuaciones administrativas. Y allí nace una pregunta muy importante y es, si tenemos una situación de emergencia, ¿cómo se van a notificar? ¿Cómo se van a comunicar estas actuaciones administrativas? Y allí hay que dividir dos momentos. Uno son las actuaciones que apenas van a comenzar y las otras son las actuaciones que vienen en curso. Si son actuaciones que apenas van a iniciar, pues el decreto muy claramente dice que las notificaciones o comunicaciones de estos actos administrativos se harán por medios electrónicos. Allí no hay ningún tipo de novedad en el entendido de que el artículo 67 de la ley 1437, que es la que regula este tipo de notificaciones, pues habla de la notificación electrónica. Pero allí hay una condición y es que en todo proceso o procedimiento que se inicie, pues será obligatorio
que la persona destinataria de ese procedimiento pues diga dónde va a recibir esas notificaciones. Y en ese caso, si ven la respuesta que se dé a la entidad, si en la atención de algún requerimiento la entidad solicita que se le indique cuál va a ser la dirección de notificación, pues cuando usted la radique, cuando usted la indique o la presente en su escrito, pues se entiende que ha dado la autorización. Eso es una notificación por medio electrónico, la regula el artículo 67 para quienes quieran consultarlo de la ley 1437 y se aplicará por regla general cuando el interesado acepte ser notificado de esta manera. Sin embargo, vamos a hacer unas salvedades más adelante y es que recuerden que desde hace algún rato ya la UGPP, por ejemplo, tiene la facultad de hacer notificaciones a los correos electrónicos que aparezcan indicados como notificaciones judiciales en el registro mercantil. Entonces, esto tiene una serie de matices respecto a lo que establece la norma de la notificación por correos electrónicos, pero allí la recomendación para nuestros clientes y todos los colaboradores es importante tener el registro mercantil actualizado porque específicamente esta norma permitirá que las notificaciones se hagan allí. Si son actuaciones que vienen en curso, es decir, actuaciones que comenzaron antes de la declaratoria de emergencia, pues allí es necesario que ustedes indiquen o nuestros clientes indiquen cuál va a ser la dirección electrónica a la cual se recibirán notificaciones o comunicaciones. Es importante aclarar que esto es un deber del ciudadano, pero que si lo acepta, se realizarían todas las notificaciones electrónicas con las salvedades de la UGPP, por ejemplo, que acabo de decirles. Pero a su vez también hay un condicionamiento para las entidades para que esta medida sí sea efectiva. Y es que dentro de los 3 días hábiles a la expedición del decreto estaríamos cumpliéndolos el día de mañana, pues las entidades deben habilitar un buzón de correo electrónico que se va a utilizar exclusivamente para efectuar las notificaciones o comunicaciones de estos tipos de actuaciones. Las entidades pues tienen notificaciones electrónicas, por supuesto que sí, y tienen correos electrónicos con fines de notificaciones judiciales, pero lo que está haciendo este decreto es establecer precisamente que se debe habilitar un buzón de correo con la única finalidad de realizar las comunicaciones o notificaciones de los actos. Muy importante que si alguno de nuestros clientes o incluso ustedes reciben actos administrativos a su correo electrónico, tengan muy claro las siguientes situaciones o condiciones que les voy a indicar para que la notificación se entienda realizada en debida forma. Es decir, para que a usted le sea oponible esa decisión o esa actuación que la administración le está notificando o comunicando. Lo primero que debemos mirar es que ese correo electrónico debe tener un acto administrativo que es el que se va a notificar o a comunicar, es decir, debe venir adjunto en ese correo electrónico. Además de ello, el acto administrativo tiene una identificación. La resolución tiene una identificación numérica o también puede estar antecedida de unas letras que hacen que se identifique, por ejemplo, si es un requerimiento, si es una liquidación o si es una resolución que resuelve un recurso. Esa copia electrónica del acto administrativo es necesaria, pues será la manera de poderlo aperturar para entenderme notificado. Además, en el cuerpo del correo o en el cuerpo del acto, normalmente es en la parte final del documento, se establecen los recursos que legalmente proceden contra ese acto. Recursos son medios para impugnar esas decisiones. Por ejemplo, el recurso de reposición, que lo resuelve la misma autoridad, el recurso de apelación cuando hay superior jerárquico funcional, y en materia tributaria y contable, pues los recursos de reconsideración. Esos deben estar indicados en el acto administrativo a efectos de establecer cuáles proceden en ese caso concreto. Y dos cosas adicionales, las autoridades ante quienes deben interponerse y los plazos para hacerlo, si son 10 días, en los casos de la apelación, en los casos de la reconsideración, si son 2 meses. Estos requisitos que acabo de mencionarles son indispensables para que la notificación se entienda realizada en debida forma, so pena de que haya una violación al debido proceso y al derecho de defensa de sus clientes o incluso de las personas a quienes se les notifiquen estas actuaciones. Una pregunta que puede surgir para los contadores o los abogados e incluso para nuestros clientes es, si yo recibo un acto administrativo a través de un correo electrónico, es decir, estamos hablando de una notificación electrónica,
¿Cuándo podemos entender que esa notificación queda surtida? Y esa pregunta es muy interesante porque si hay recursos, pues esta notificación es clara de que a partir de ese momento empiezan a contar el término para interponer esos recursos. O si el acto administrativo no tiene recursos y se va a demandar directamente, pues empezarían a computarse los términos de caducidad para presentar las respectivas acciones judiciales. Si ustedes reciben las notificaciones por correo electrónico, la administración tiene un mecanismo, un software que le permite saber cuál es la fecha y la hora en que la persona destinataria de ese correo accede al acto administrativo. Accede es que hace apertura del correo que le llega, no necesariamente que lo lee todo, que lee la primera parte o que lo abrió y lo leyó después. La entidad entiende que la notificación se queda surtida cuando el sistema le arroja una especie de alarma o de indicador en el cual se establece esa persona aperturó el correo electrónico enviado por usted en tal fecha y en tal hora. Esa hora y esa fecha se puede certificar por la administración a través de los medios tecnológicos que les indico. Si ustedes de pronto no le indican a los clientes o los clientes no autorizan la notificación electrónica y esta no puede realizarse porque no está registrado ningún correo o porque el correo no se informó, entonces se seguirá el procedimiento que está previsto en el artículo 67 del CEPACA o de la ley 1437 del 2011, que en este caso no quedaría sino la notificación por aviso, porque pues la electrónica no se pudo, la personal no se puede por el aislamiento social y la imposibilidad de circulación, por estrados no aplica porque no es una notificación que se dé en una audiencia, y entonces nos quedaría la notificación por aviso. En ese caso, las autoridades lo que van a hacer es que si no pueden notificar por correo electrónico, pues enviará a la respectiva dirección o al número de fax que figure en el expediente, o allí es donde les digo que figure en el registro mercantil. Por eso es muy importante tener estos datos actualizados. Aquí hay una excepción y es que si estamos hablando de actos de inscripción o de registro, como los que se realizan en instrumentos públicos, por ejemplo, estos tipos de actos pues no se notifican de manera electrónica. Recuerden que cuando las entidades están encargadas de llevar registros públicos, estos registros se entienden notificados el día que se efectúe la correspondiente anotación. Esa anotación, por ejemplo, como insumo de lo que estamos explicando, podría ser la anotación que aparece en el folio de matrícula inmobiliaria de los respectivos inmuebles cuando se hacen actos jurídicos sobre los mismos. Esas anotaciones pues son una forma de notificar esos actos de inscripción o de registro. El siguiente punto es la ampliación de términos para atender las peticiones. Ustedes verificarán en la presentación que en algunos apartados se encuentran un asterisco con la palabra SIC. Eso implica un error que a mi juicio voy a explicar de manera inicial antes de darle contenido al ítem específicamente. Resulta que para todos es muy conocido el derecho de petición porque alguna vez hemos tenido que hacer alguno, o para nuestros clientes o para fines personales. Normalmente, los derechos de petición, que son un derecho fundamental o una garantía constitucional fundamental, todas estas garantías deben estar reguladas mediante una ley estatutaria. Resulta que cuando se expidió la ley 1437 del 2011, que es el CEPACA o el Código Administrativo y de lo Contencioso, esta norma es una norma ordinaria. Y aquí hay un error en este decreto que estamos analizando. Resulta que este decreto hace una ampliación a los términos que tenía la ley 1437 para atender peticiones, pero resulta que es que el artículo 14 de la ley 1437 no está vigente. ¿Por qué? Porque este apartado de la 1437, me refiero al título segundo, capítulo primero, que hablaba del derecho de petición. Cuando fue a revisión por la Corte en una demanda de inexequibilidad, la Corte dijo, esta norma es inexequible porque las leyes ordinarias no pueden regular derechos fundamentales. Entonces, realmente, donde está establecidos los términos para resolver las peticiones es en una ley estatutaria, y en este caso es la ley 1755 del 2015.
Quiere decir lo anterior, que el decreto no debió haber hablado de la 1437 porque es una norma que no está vigente, por demás es inexequible, sino que debía haber hablado de los plazos y los términos previstos en el artículo 14 de la ley estatutaria 1755 del 2015. Pero resulta que académicamente uno podría pensar que esto es un error intencional. ¿Por qué? Porque los decretos con fuerza de ley, como el que estamos estudiando, no pueden modificar derechos fundamentales contenidos en leyes estatutarias. Entonces, como no lo pueden hacer, posiblemente el error que allí aparece es un error intencional porque sí se pueden modificar las leyes ordinarias. Y una ley ordinaria es la 1437. Entonces, creemos que la ley 1437, al ser la norma ordinaria, el gobierno lo que hizo fue citarla a modo de error para no referirse a la ley estatutaria 1755, porque el presidente, al abrigo del artículo 215, que es el que establece los decretos con fuerza de ley, no puede modificar leyes estatutarias que contengan esencialmente una garantía fundamental como es el derecho de petición. Eso, a mi juicio, puede ser un error intencional para no entrar en un posterior debate de legalidad de este decreto por haber hecho alusión a una ley estatutaria. Entonces, lo más fácil fue hacer alusión a una norma que ya no está vigente, que fue reemplazada, pero que es una norma ordinaria y que permitiría hacer el cambio con total tranquilidad. Aquí lo que hay es una ampliación de los términos para atender las diferentes peticiones. Normalmente todos sabemos que el término general para atender peticiones son 15 días hábiles. Recuerden ustedes que de conformidad con el artículo 62 de la Ley Cuarta de 1913, que es la que habla del régimen político y municipal, pues cuando la norma no distingue entre días hábiles y días calendarios, se entienden que son días hábiles. Por eso cada uno de nosotros hemos entendido en el ejercicio profesional que cuando usted presenta una petición, a los 15 días hábiles siguientes se la deben resolver. En este caso hay una ampliación. Todas las peticiones que no tengan términos especiales ya no deberán ser resueltas en 15 días, sino en 30 días. O sea, hay una ampliación de 15 días más. Hay peticiones especiales que tienen términos diferentes, es decir, términos establecidos específicamente en la norma, que vuelvo y repito, no sería la 1437, sino la 1755. Por ejemplo, cuando las personas solicitan documentos o solicitan información. Normalmente estas peticiones no se resuelven en 15 días, que es el término general, sino en 10 días. Y en este caso el decreto lo que dice es, puede resolverse en un término de 20 días, es decir, se amplía el término 10 días más. Hay otro tipo de peticiones que se llaman peticiones de consulta, que es cuando las personas elevan consultas a las diferentes autoridades para preguntarles asuntos propios de su materia o de su competencia. Normalmente hay 30 días para contestarlo. Este decreto hace una ampliación de 5 días más, teniendo para un total un plazo de 35 días. Hay que decir entonces que primero esto puede convertirse en un error, que este error es una imprecisión, puede ser a propósito por no hacer alusión a una ley estatutaria, sino referirse más fácil a una ley ordinaria y modificar estos plazos. Puede ser posible que a pesar de estos plazos que se han ampliado no se puedan cumplir. Hay muchas razones para no cumplirse, por ejemplo, que se presente una petición incompleta. Si se presenta una petición incompleta, pues no pueden empezar a contar los términos porque el funcionario necesitaría conocer más información para poder resolver de fondo la solicitud que se hace. Entonces, excepcionalmente puede pasar que no sea posible resolver la petición en los plazos que acabo de indicarles. En este caso, lo que tiene que hacer el funcionario o las autoridades y lo que deberíamos esperar nosotros los ciudadanos es que nos comuniquen esa circunstancia. Es decir, que nos digan antes de que se venzan los diferentes plazos que acabo de señalar, por qué no se puede resolver en ese tiempo, cuáles son los motivos de la demora, cuál será el plazo razonable en el que se podrá dar la respuesta o si nos falta algún requisito a esa petición para que éste sea allegado y así se pueda resolver dentro de los términos razonables que la entidad se tome en los casos excepcionales. Dice además el decreto que en los demás aspectos aplicará lo previsto en la 1437, volvemos y decimos allí hay un error, no es esta norma sino la ley estatutaria. Finalmente, muchos de ustedes podrán tener familiares o personas muy cercanas que han presentado derechos de petición para que se les haga algún tipo de tratamiento médico, para que se les haga algún tipo de cirugía, para que le entreguen un medicamento.
o incluso los derechos de petición que presentan las víctimas o las personas que tienen subsidios para que efectivamente el gobierno se los dé o les asigne un turno y les pague sus respectivos subsidios. En este caso, pues el decreto sí es claro en afirmar que si yo estoy utilizando la petición para hacer efectivo otro derecho fundamental, como por ejemplo la salud, que tiene dos matices, a su vez es un servicio público, pero también es un derecho fundamental, pues en ese caso yo no puedo ampliar los plazos, porque no podemos esperar a que una persona se le dé el debido tratamiento o la debida atención médica ampliando plazos vía decretos legislativos. En este caso, pues cuando se hace o se quiere hacer efectivo otro derecho fundamental conexo a ese derecho de petición, pues se aplicarán los plazos que están previstos en la 1755. Ese es otro error que observamos en el decreto y que de pronto puede ser un poco técnico y trataré de explicarlo de la manera más sencilla. Nosotros conocemos diferentes actuaciones del Estado. Hay actuaciones judiciales, que son las que se adelantan por los abogados normalmente frente a los diferentes estrados judiciales y que se resuelven por un juez de la República. Eso se llaman actuaciones judiciales o procesos judiciales. Hay otras actuaciones que son actuaciones administrativas, que estamos muy familiarizados con ellas. Las entidades públicas adelantan ciertas actuaciones frente a los contribuyentes para requerirlos, frente a los empleados para decirles qué pasó con los parafiscales y frente a las curadurías, por ejemplo, cuando se requiere o no se requiere una licencia. Y esas son todas las que conocemos como actuaciones administrativas que generan liquidaciones oficiales, que generan liquidaciones de aforo, que generan recursos, que generan requerimientos de información, requerimientos para aclarar o corregir, etcétera, se denominan actuaciones administrativas. Pero hay otras actuaciones que para ustedes serán muy familiares, que son, por ejemplo, las que adelantan la Superintendencia de Industria y Comercio, la Superintendencia de Sociedades. Resulta que esas entidades son entidades administrativas, es decir, normalmente adelantan actuaciones administrativas, pero excepcionalmente ellas pueden fungir como jueces y lo que emiten no son actos, sino que emiten son fallos. Y cuando esas entidades, como la Superintendencia de Comercio, como la Superintendencia de Sociedades, actúan en calidad de jueces, verbigracia, para dirimir un conflicto entre un consumidor y un proveedor de un producto o el expendedor de un producto o quien realmente lo comercializa, tiene una dificultad con un consumidor, pues esto lo puede resolver la superintendencia y lo hace en ejercicio de una función jurisdiccional. Entonces hay actuaciones jurisdiccionales en sede administrativa, ejemplo superintendencia, actuaciones administrativas, ejemplo DIAN, UGPP, y actuaciones judiciales que son los que conocemos como procesos judiciales. ¿Por qué esta aclaración? Porque resulta que el decreto dice que se están suspendiendo los términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa. Pero es que resulta que no es o, debería ser y, porque actuaciones administrativas no es sinónimo de actuaciones jurisdiccionales en sede administrativa, como acabo de explicarlos. Sin embargo, nosotros somos los llamados a interpretar esta clase de normas en los estados de emergencia como el que nos encontramos, y a mi buen sentir lo que considero es que lo que está haciendo aquí el gobierno nacional es queriendo decir que además de los acuerdos que ya sacó el Consejo Superior de la Judicatura, vía decreto se van a suspender términos de actuaciones jurisdiccionales en sede administrativa y, más no, términos de las actuaciones administrativas. Esto a modo de explicación previa. Ahora, recuerden para aquellas personas que ejercen algún tipo de litigio o representación judicial, que ya el Consejo Superior de la Judicatura se había pronunciado frente a la suspensión de términos de procesos judiciales, términos que también afectan la caducidad y la prescripción. Hubo un primer acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura del 15 de marzo que suspendió términos para presentar demandas, audiencias, alegatos, recursos en sede judicial, que fueron desde el 16 de marzo al 20 de marzo. Posteriormente, como se vio que esta situación se iba a ampliar y que íbamos a entrar en un aislamiento social, el Consejo Superior de la Judicatura el 19 de marzo dijo, vamos a prorrogar la suspensión, vamos del 21 al 3 de abril. Y después hubo otro acuerdo que es del 22 de marzo que dijo hay que prorrogar la medida nuevamente y vamos a suspender términos judiciales del 4 al 12 de abril. Recuerden que
Hay un acuerdo del 25 de marzo que hay una excepción a esta suspensión de términos para el Consejo de Estado y los tribunales administrativos, pero esa excepción no le aplica al ciudadano de a pie propiamente porque esa excepción está dada para que estas entidades corporativas puedan realizar el análisis de legalidad de estos decretos que estamos emitiendo. Obviamente debe haber alguien que examine la legalidad o haga control de legalidad posterior de estas normas y si se suspendieran todos los términos, entonces no habría cómo hacerlo. Por eso hay una excepción a la suspensión para el Consejo de Estado y los tribunales administrativos para efectos del control inmediato de legalidad de esta clase de actos administrativos y de decretos. Estando clara esta apreciación, entonces, pues es una apreciación propia. Lo que busca este decreto es suspender los términos de las actuaciones administrativas de las que adelante la superintendencia en función jurisdiccional y lo que implica la suspensión es que se están afectando los términos, es decir, los términos de meses y años no seguirían corriendo. Suspender implica que se vienen contando el término y cuando hay suspensión hay una especie de congelamiento, hay una especie de stand-by y seguirá contando los términos faltantes luego de que pase esta emergencia económica. Sin embargo, verifiquen muy bien que este decreto dice podrán suspender. Quiere decir esto que las autoridades son las que finalmente determinan si hacen esta suspensión de manera parcial, de manera total, en alguna de las actuaciones, en todas las actuaciones, en algunos de los trámites, en todos los trámites. Y de esta manera, pues habrán algunos servicios que, como les decía inicialmente, seguirán prestándose de manera presencial, otros seguirán prestándose de manera virtual y por lo tanto no van a querer suspender los términos. Y esto pues tendrá que analizarlo las autoridades, mirar sus diferentes actividades y procesos, evaluar y justificar la situación concreta y determinar si suspenden o no. De allí que haya como una especie de, de, de reproche frente a la unidad de gestión de pensiones y parafiscales, que ha sido una de las entidades que definitivamente decidió no suspender los procesos, no suspender los términos y sigue citando a las personas para que vayan y se notifiquen de los actos y siguen contando los términos, porque lamentablemente pues todas las situaciones de las entidades no son iguales y lo que hace el decreto es dar la posibilidad de suspenderlos, pero siempre y cuando las autoridades sean quienes evalúen y justifiquen la situación concreta y decidan si suspenden o no. Lo importante aquí para decir es que si se supera ese estado de emergencia y las entidades decidieron suspender, pues se activarán nuevamente, se reanudarán todos los términos a partir del día hábil siguiente a que se supere la situación de emergencia. Esto para efectos de que tengamos una idea de que si se vencen estos 30 días, que son los que dice el decreto que declaró la emergencia, pues inmediatamente se activarían y reanudarían nuevamente los términos que estén suspendidos. Hablo, por ejemplo, de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Bueno, siguiente punto, ampliación de permisos, de la vigencia de permisos, autorizaciones, certificados y licencias. Muchos de nosotros, incluso de nuestros clientes, funcionan a través de permisos, autorizaciones y licencias. Quienes tengan una concesión, pues deben tener un permiso especial. Quienes realicen algunas actividades o producción industrial de alimentos tienen unos permisos de vertimiento de aguas, entre otro tipo de permisos y licencias de carácter civil, licencias de carácter ambientales, licencias en relación con obras, permisos para hacer cierto tipo de operaciones. Como estamos en una situación que puede generar un impedimento para hacer trámites de renovación de estas autorizaciones, de estos certificados, de estas licencias, pues lo que hace este decreto es hacer una ampliación. Es decir, si en este lapso de tiempo a alguno de sus clientes se le vence un permiso, una autorización, un certificado, una licencia, que no se discrimina allí cuáles sí y cuáles no, por lo que se entendería que son todas, pues se entiende prorrogado automáticamente esas modalidades que les digo, hasta un mes contaba a partir de la superación de la emergencia sanitaria, es decir, pasa la emergencia sanitaria y el titular de ese permiso, de esa autorización, pues tendrá un mes más para realizar la respectiva renovación de ese acto jurídico que le permite hacer la operación específica a la cual se dedique. Firmas de actos administrativos, providencias y decisiones. Normalmente, pues nosotros conocemos que hay algunos actos que los firma un ministro, a veces lo firman todos, a veces los firma un director, a veces lo firma un jefe de una división y se torna un poco difícil cuando son actos complejos. Los actos complejos son aquellos que implican la aquiescencia, la voluntad de varias autoridades al interior de una entidad para que ese acto administrativo produzca un efecto jurídico.
Verbigracia, los decretos de emergencia, pues debe llevar la firma de todos los ministros. Hay otro tipo de actos que también deben estar autorizados por cierto tipo de funcionarios o de autoridades, que a veces son unas o a veces son varios. Como esto es una situación que impide también las reuniones presenciales y la trazabilidad de documentos de manera física, entonces a través de este decreto lo que se dijo es que durante este periodo de aislamiento preventivo, cuando no se cuente con la firma digital, pues se pueden suscribir actos, providencias y decisiones que pueden llevar firma autógrafa mecánica, firma digitalizada, firma escaneada, según la disponibilidad de los medios que se tenga en ese momento. Lo importante aquí es que cada autoridad lo que se encargue sea de llevar a cabo un proceso en el cual ella determine que efectivamente ese es el contenido del acto, que él ya lo está garantizando, que ese acto proviene o fue expedido o emanado de la voluntad administrativa, y esto será un tema que muy seguramente se va a codificar o se va a establecer algunos códigos o claves para poder entrar a realizar cierto tipo de actividades o de actos administrativos. Sin embargo, esto no es muy nuevo, diría yo, porque de todas maneras en la ley 1437 se habla de actos administrativos electrónicos. De hecho, muchas actuaciones, incluso las privadas, podrán hacerse de manera electrónica, la firma de documentos electrónicos, y así tendrá que ir transmutando un poco la administración, y hay también actos electrónicos que se firman por este mismo mecanismo o medio. De esto pues no habrá mucho interés, puede ser, porque no somos miembros de corporaciones públicas, pero sin embargo se los quiero indicar, como las diferentes corporaciones públicas de la rama del poder público, congresos, consejos, juntas, órganos de las diferentes entidades territoriales, municipios, departamentos, distritos o entidades nacionales, seguirán realizando reuniones, pues aquí el decreto echa un poquito de la mano del artículo 19 de la ley 222 del 95, que si bien no lo dice expresamente, es el que habla de las reuniones no presenciales que se pueden hacer por comunicación simultánea o sucesiva de las sociedades, y esto lo aplican mucho nuestros clientes en este momento, pues hemos visto que hay muchas reuniones de asambleas ordinarias que se hacen a través de estos medios, y pues el Estado no fue ajeno en decir en el decreto que asimismo las diferentes corporaciones pues pueden hacer reuniones no presenciales por cualquier medio, pero siempre que se garantice una deliberación y una comunicación simultánea sucesiva. Por ejemplo, cuando son comunicaciones sucesivas, pues implica que la comunicación debe ocurrir de manera inmediata, ¿cierto? De acuerdo con el medio que se emplee, identificar quiénes intervienen, debe realizarse previamente una convocatoria, en las sociedades será conforme a lo establezcan los estatutos, en las entidades se realizará conforme a los respectivos reglamentos, para que se garantice en todo caso la información y la documentación de todas las personas participantes. Esas decisiones se deben adoptar conforme a las reglas previstas en los respectivos reglamentos, asimismo pasa con las sociedades, y de todo debe dejarse una constancia en unas actas correspondientes de lo que ocurre en estas sesiones, y los secretarios serán los encargados de custodiar estas actas. Estas deliberaciones pues tienen unos excepciones, que son las deliberaciones sujetas a reserva, como los casos de los órganos colegiados de la rama judicial, y esas sesiones no pueden hacerse públicas. Las demás podrían ser públicas y se puede utilizar canales habilitados para efecto en el reglamento. Muy bien, aquí viene un tema importante, y es el periodo institucional de gerentes y directores de las empresas sociales del Estado. Las empresas sociales del Estado son entidades descentralizadas por servicios, se conocen como ESE, es decir, lo que nosotros ordinariamente conocemos como hospitales, que realmente son empresas sociales del Estado. ¿Qué sucede? De acuerdo a la ley 1797 del 2016, los gerentes y los directores de los hospitales o de las empresas sociales del Estado tienen un periodo institucional de 4 años. En este decreto se otorgó la facultad a los gobernadores y a los alcaldes para que amplíen ese periodo institucional de gerentes o directores de las ESI. Ese periodo institucional termina en el mes de marzo del 2020 y se puede ampliar por un término de 30 días. ¿Por qué termina en marzo a pesar de que son 4 años? Porque la norma lo que dice es que son 4 años, pero
que deben nombrarse dentro de los 3 meses siguientes a la posesión. Es decir, un alcalde se posesiona y dentro de los 3 meses nombra a ese gerente o nombra a ese director. Pero además la norma dice que esos 4 años, luego de que se cumplan, la gestión de ese gerente culmina a los 3 meses después del inicio del periodo institucional del presidente. Por eso no va de enero a diciembre contándose los 4 meses, sino que iría hasta marzo, por esos 3 meses de los que habla la norma adicionales luego del periodo presidencial. Entonces, si el alcalde o gobernador no quiere ampliar este periodo de 30 días que le está dando este decreto, lo que tiene que hacer es proceder a nombrar al nuevo gerente o al nuevo director. Y si decide echar mano de estos 30 días, pues una vez finalizados, nuevamente tendrá que hacer el nombramiento del gerente o del director. Y finalmente, para culminar la sesión, procesos de selección en curso. Muchos de ustedes incluso pueden estar o tener familiares o personas cercanas que estén en procesos de selección para proveer empleos públicos, es decir, personas que estén participando en concursos públicos para entrar en carrera administrativa. Esos concursos públicos pueden ser generales, pueden ser concursos especiales de acuerdo al tipo de entidad o pueden ser concursos específicos. En este caso se está permitiendo aplazar esos procesos de selección, pero tienen que estar en 2 etapas. O en la etapa de reclutamiento, que es cuando se hace la apertura y empieza a verificarse quiénes cumplen los perfiles para presentarse al concurso, o en aplicación de pruebas. Si no se han realizado todavía las pruebas o apenas están en reclutamiento, entonces esto se puede aplazar y se reanudará cuando se supere la emergencia sanitaria. Si en este caso ya hay procesos de selección que tienen lista de elegibles, es decir, ya se estableció cuáles son los puestos, el número de personas que pasaron, cuáles fueron los puestos en los que estas personas quedaron, pues ya se pueden efectuar los nombramientos y las posesiones de estas personas y se haría de conformidad con los términos y condiciones que se señale de acuerdo a cada cargo a proveer. Esa notificación del nombramiento y de la posesión también se puede hacer por uso de medios electrónicos. Y durante el periodo que dure esta emergencia, lo que va a pasar con esos servidores que empiecen al desempeño de funciones públicas es que estarán en una etapa de inducción y solamente podrá empezar el periodo de prueba una vez se supere la contingencia. Esto es como tratado de resumir porque es un poco complejo y largo. Sin embargo, para el día de mañana tendremos otros temas, igual con unas aclaraciones respecto a ciertos errores o imprecisiones, pero también hay que entender que el dinamismo que exige la expedición de este tipo de normas, pues hace que se incurran lamentablemente en esos errores y que se busque de pronto una solución más temprana que técnica para salir adelante de la emergencia. No sé si tengan alguna duda y con gusto la podría atender. Veo que no hay dudas entonces. No sé, doctor Mauricio. No veo ninguna duda por parte del público. Laura, muchas gracias. Estos son términos generales, no duden en preguntarnos. Viene un tiempo de mucho enredo. Estén muy pendientes de las notificaciones, por favor, de UGPP y de DIAN, porque tienen doble autorización legal para notificar al correo electrónico que está en el RUT. Así que sea una misión con todos los clientes que actualicen su RUT. Les agradecemos mucho y mañana tendremos otras 2 nuevas charlas sobre los asuntos de la crisis del COVID-19 y adelante a pensar en el futuro de la organización. Muchas gracias.